Gracias, Yair, Elena, Claudia. Arriba los ánimos, dice. Arriba los deditos. Ya, bien. Entonces, vamos a iniciar con ya el tema 5. Es casi ya por culminar el curso de inyectoterapia. Entonces, para iniciar el día de hoy, vamos a ver la vía intramuscular, ¿no? Entonces, para el día de hoy, al igual que en las demás sesiones, nosotros tenemos que ver primeramente, en este caso, dónde, en qué parte del cuerpo, del organismo es que nosotros tenemos que colocar este medicamento, este tipo de administración, ¿no? En este caso, ver lo que es el tejido muscular, qué es la vía intramuscular en sí, cuáles son los materiales, el procedimiento y, por supuesto, las recomendaciones o las precauciones que debemos tener, ¿no? Nosotros al momento de colocar esta vía. Bueno, el objetivo, como cada sesión que tenemos, es que ustedes tengan conocimiento y comprendan, ¿no? La importancia de este tipo de administración y que asuman el reto de administrar una vía intramuscular, un inyectable vía intramuscular de una forma segura, ¿no? Segura para ustedes y para el paciente. Bueno, entonces vamos a iniciar. Quiero que presten bastante atención porque esta parte son como que las partes un poquito más tediosas, incluso que la parte práctica, de verdad. Bueno, para ello, aquí hay una imagen en la cual nosotros podemos diferenciar, ¿no? Las clases de músculos que tenemos. Son músculos distintos. Sin embargo, quiero que se centren allí donde está la flechita azul, que es el músculo esquelético. El músculo esquelético es el lugar, ¿no? O es el tipo del músculo en el que nosotros vamos a administrar el medicamento, dado que el músculo liso se encuentra en los órganos internos, básicamente recubriendo la pared o conformando, ¿no? Los intestinos, el estómago, y por supuesto el músculo cardíaco, como dice su nombre, en el corazón y lo que son las fibras de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, el músculo esquelético es básicamente el que, acá como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí en la imagen, es el que recubre el sistema, ¿no? Esquelético y es el que le da justamente el grosor al miembro, los miembros inferiores, los miembros superiores, ¿no? Este tipo de músculo tiene unas características especiales. Las fibras son estriadas, tubulares, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿ven? ¿no? Células, y este es el tejido. Y finalmente ese es el músculo. Y multinucleadas. Es voluntario, dado que este tipo de músculo nosotros podemos realizarlo, ¿no? A voluntad propia. Por ejemplo, digo, pienso, debo alzar la mano, quiero alzar la mano, pues la alzo, no es voluntario, a diferencia del músculo liso y cardíaco que están controlados por el sistema nervioso parasimpático que hace que sean involuntarios, ¿no? Yo por ejemplo no digo, ay, voy a respirar, sino simplemente respiro, ¿cierto? Entonces, cosas así. Normalmente este tipo de músculo va unido, como les decía, al esqueleto, ¿no? Es decir, a los huesos. Y por ello, entonces, se entiende que la administración de vía intramuscular solamente se va a administrar en el músculo de tipo, ¿de qué tipo? Allí está en la pantalla. ¿Dónde vamos a administrar? ¿En qué tipo de músculo va a ir solamente? A ver, acuérdense. Allí está en la pantalla. Muy bien, Caterine, en el músculo esquelético, solo en ese tipo de músculo. Gracias, Yael. Así es. Muy bien, Sonia. Muy bien, Tony. Solo en el músculo esquelético, en los otros músculos no. ¿De acuerdo? Muy bien, Fanny. Angie, excelente. Bien, entonces ya nos ha quedado claro que solamente es en este tipo de músculos, ¿no? Que nosotros podemos colocar. Bien, entonces aquí, ahí ya está, ahora sí pasa. Bien, entonces en lo que respecta a la administración, ¿no? Intramuscular,
Ustedes pueden visualizar aquí en esta pequeña imagen, ¿no? Cómo tenemos todo. ¿Se acuerdan de las capas de la piel? A ver, yo voy a señalar y ustedes van a decir qué capa es, ¿ya? O cómo se llama. ¿Cómo se llama esta? Que es la superficial, la que nosotros podemos visualizar. Esta, ¿no? La que nosotros podemos ver. Epidermis, muy bien, Yair, excelente. Epidermis, muy bien, Blanca, así es. Epi de encima, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Epidermis, es que está encima de la dermis. La dermis es la segunda capa, ¿no? Ya, muy bien. Aquí, esta es la dermis, esta de aquí. Bien, después de la dermis, esta lámina o esta capita que nosotros podemos ver de un color medio amarillento. ¿Se acuerdan qué cosa era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esta parte de aquí? ¿Cómo se llama? Que yo les dije, miren, este color tiende a ser medio amarillo porque es el color que se da. Muy bien, Felicia, es el tejido adiposo. Así es, excelente. Angie, Sonia, muy bien, así es. Entonces, y debajo de ese, ustedes muy bien ya lo han descrito, la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo. Muy bien, Mayela, así es, el tejido adiposo o, ¿no? Hipodermis. Y como ustedes pueden ver, en un ángulo de 90 grados, ¿no? Es decir, en un ángulo de la piel, la epidermis, la dermis, el tejido adiposo, y va a llegar finalmente aquí donde estoy señalando al tejido muscular, al músculo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, va a atravesar todas las barreras de la piel. No, el torrente sanguíneo ya es en la vía endovenosa, que lo vamos a ver la próxima sesión, ¿no? El día jueves, que es la sesión de la vía de administración endovenosa, en la cual sí nosotros accedemos directamente mediante un dispositivo al torrente sanguíneo. Pero en este caso no, llegamos al músculo esquelético, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Y como ustedes también pueden visualizar en la imagen, ¿no? La aguja, aparte que entra en un ángulo de 90 grados, entra hasta la base del cono. Es decir, entra toda la aguja. Se debe hacer ingresar toda la aguja. Ahora, esta vía consiste en la introducción de una cantidad pequeña de solución farmacológica en el músculo que nosotros hayamos pues identificado que es donde vamos a administrarlo, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles son esas zonas anatómicas donde nosotros debemos colocar. Bien, como les decía, 90 grados, bueno, el efecto que tiene, el efecto terapéutico está, bueno, también basado en el medicamento que vamos a usar, la edad de la persona, las condiciones de la persona y los efectos de biodisponibilidad y absorción se pueden dar entre 10 a 30 minutos, ¿no? Dependiendo de algunos factores, como les decía. Bien, las zonas anatómicas son los lugares donde nosotros podemos colocar, ¿no? ¿Dónde puedo colocar este medicamento? Por ejemplo, de estas zonas que ustedes están viendo, ¿ustedes en qué lugar se han colocado más comúnmente, por ejemplo? Si alguna vez le han tenido que colocar, por ejemplo, en el COVID, no sé, ¿dónde se han colocado más algún medicamento? ¿En qué zona de las que ustedes están viendo? Muy bien, en la región glútea, en la región glútea. Dorsoglútea, dorsoglútea. Claro, la mayoría va a ser en la región dorsoglútea, ¿no? Y en los brazos, pues las vacunas intramusculares, ¿no? Por ejemplo, la vacuna del COVID se coloca, pues, aquí, ¿no? En el músculo deltoides. Sin embargo, la mayoría de medicamentos se administran en la región dorsoglútea o en la zona dorsoglútea, ya que, si ustedes se dan cuenta, ese músculo, ¿no? El músculo abarca esta gran zona, una gran cantidad de área. Por ello es la que se elige esa zona, ¿no? Asimismo, la región del hombro o la región deltoidea también es un músculo bastante grande y asimismo, ¿no? La cara anterolateral de las piernas, donde está el músculo recto femoral, que también es bastante grande.
Entonces, es por ello que se elige ese tipo de músculos, ¿no? Para poder administrar el medicamento. Recuerden que como en las vías de administración anteriores, no se puede administrar en zonas diferentes a las que les estamos mostrando, puesto que, como les digo, básicamente estos músculos se eligen porque son músculos grandes, es decir, abarcan una gran cantidad de espacio, a diferencia de los otros músculos que son músculos pequeños, es decir, de cortes pequeños, porque nosotros podemos visualizar que es todo un solo músculo, sin embargo, los músculos a veces suelen ser pequeños, ¿no? Y al unirse en la fascia lata, es decir, esas pequeñas uniones, nosotros podemos tener un error y colocar al nervio y en lugar del músculo. Por eso se sugiere que sean estos músculos porque son más grandes. Sin embargo, también tienen pues sus efectos adversos. Nosotros vamos a conocerlos para evitar caer en eso, ¿sí? Entonces recuerden solamente cara lateral de los brazos, que es músculos. Sí, en las piernas, en la cara lateral, en la cara anterior de las piernas sí duele, porque como les decía, los miembros, es decir, los brazos, las manos, los pies y las piernas tienden a doler por el tema de los nervios, ¿no? Están bastante. Y nuestro paciente tenía algunas quemaduras, ¿no? En la zona dorsoglútea. Le colocamos y pues le dolió bastante. Bueno, cuando éramos internas, ¿no? Nosotros practicábamos. Bien. Entonces, esas son las zonas donde nosotros vamos a colocar. Recuerden que solo son 3. Bueno, 6 porque obviamente son 2 regiones. Podemos colocar, ¿no? Derecha e izquierda, derecha e izquierda. Bien, en lo que respecta a las indicaciones y el uso de este tipo de administración de esta vía intramuscular, vamos a tener las vacunas, ¿no? Intramusculares y los medicamentos. Obviamente estos medicamentos pueden ser polvos de reconstitución, pueden ser líquidos, ¿no? Tanto los medicamentos liposolubles como hidrosolubles. Y bueno, las vacunas casi siempre pues, se ha colocado, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no se ha vacunado contra el COVID? Bueno, creo que la mayoría. Eh, en la cara lateral de las piernas puedes colocar igual cualquier medicamento, mi estimado, solamente que no es tan utilizado porque causa dolor, hay ardor, ¿no? Pero después puedes colocar, debido a que de repente en la otra zona, como te decía del paciente que tuvimos, dorsoglútea, tenga algún tipo de lesión. Es decir, es como una opción, ¿no? Tienes esas 3 opciones, pero siempre de las 3 opciones, la que mejor, pues, digamos, se adapta a los medicamentos intramusculares. Por ejemplo, en los niños, en los bebés, en los niños menores de 1 año, se tiende a vacunar las vacunas, valga la redundancia, pentavalente, etcétera, en las piernas, en el músculo vasto, en la cara anterolateral de las piernas, porque debido a que ahí tienen ellos más masa muscular, ¿no? Que en sus bracitos, que tienden a ser un poquito más delgados que las piernitas. Entonces allí se coloca, ¿no? En los niñitos, básicamente, en las piernas. Y en lo que es aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Una vacuna, las vacunas intramusculares también, ¿no? Por ejemplo, la influenza, tenemos neumococo, tenemos el COVID, que se colocan en la región deltoidea. Este es el músculo deltoides, por lo tanto le decimos región deltoidea. Directo, ¿no? Es decir, bueno, en este caso es una vacuna ya precargada. ¿Se dieron cuenta? ¿Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, cuando les vacunaron contra el COVID, contra la influenza, que la vacuna iba directo? ¿Sí? ¿Pudieron notarlo? ¿Allí se escucha bien? ¿Se escucha mejor?
Ay, sí, me parece que la señal está fallando un poquito. Pero allí se escucha mejor, ¿o no? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, por ejemplo, ustedes en su propia experiencia, ¿notaron que cuando les colocaron las vacunas, por ejemplo, las de COVID, de influenza, ustedes se dieron cuenta que la vacuna era directa, o sea, era en 90 grados? ¿Pudieron notarlo o de repente por el miedo se voltearon y ya ni siquiera vieron cuando les estaban vacunando? A ver, comenten. ¿Sí? ¿Sí, sí lograron ver cómo es la vacunación? Sí, directo, sí. Muy bien, claro, es que es en el tejido muscular, ¿no? Muy bien. A ver, entonces vamos a ver aquí. Ahora, este tipo de vía de administración intramuscular va a tener pues, ciertas ventajas también, ¿no? Al igual que las demás vías directas, que por ejemplo, ¿no? Es de evitar efectos del primer paso hepático, que es en caso de los medicamentos de vía oral, ¿no? En este caso vamos a saltearnos porque el medicamento no va a llegar al estómago ni va a pasar por el tránsito intestinal. Otras ventajas son las condiciones del paciente, ¿no? Ya que este tipo de vía fácilmente nosotros podemos administrarlo en personas que estén con trastornos del sensorio, pérdida de conciencia, estén desorientados o hay una emergencia, también se puede colocar. Por ejemplo, en los traumas, en los accidentes en masa, que básicamente son accidentes automovilísticos, en los cuales hay bastantes víctimas, lo primero que se le hace generalmente incluso, bueno, estabilizarlos, por supuesto, pero les colocamos medicamentos pues contra el dolor, ¿no? Ketorolaco, ketoprofeno, de vía intramuscular. Entonces, sí, es aplicable para las emergencias, de hecho, son muy usadas en las emergencias, ¿no? Bien, ahorita vamos a ver este manualidad. Y en lo que es la administración también es relativamente económica, sencilla y por supuesto tiene pues, ¿no? Cierta seguridad al momento de ser aplicada. Mm, bien, vamos a ver. Bueno, como cualquier otro procedimiento en salud y como cualquier otra cosa en realidad que nosotros podamos realizar, tiene ciertas desventajas, ¿no? Va a presentar ciertas desventajas. Por ejemplo, el riesgo de lesión del nervio ciático. El nervio ciático es un nervio que atraviesa, no, acá voy a retroceder un ratito para que se, ya, aquí. Es un nervio que atraviesa, que sale de esta red nerviosa que forma un plexo nervioso que en esta zona, en la zona sacrocoxigia, se llama, o bueno, entre comillas se le dice cola de caballo, porque es donde hay un plexo nervioso, es decir, termina así, ¿no? Como un montón de redes de nervios que van a cubrir ya la zona inferior de nuestro cuerpo. Por ello es que la columna vertebral es tan sensible, ¿no? Tan compleja a la vez, porque tiene toda la red integrada de nervios. Entonces, estos nervios salen de aquí y uno de ellos, el principal, que es el que va a ir directamente desde esta zona hasta la pierna, abarcar toda la pierna, todo ese miembro inferior, es el nervio ciático. Obviamente se va a ramificar, ¿no? Se va a ramificar y va a tener el nombre de las venas, ¿no? Venas, safena, nervio, safena, etc. Entonces va a tener el mismo nombre. Pero ese nervio ciático, ¿por qué lo mencionamos o por qué es tan importante? Porque este nervio es el que inerva a la pierna. Es decir, si el nervio ciático se lesiona, se daña, dependiendo del daño, si ha sido temporal, ha sido permanente o ha sido un daño leve, va a tardar un tiempo en recuperarse, pero se va a recuperar, ¿no? Sin embargo, puede haber daño severo y quedan con parálisis del nervio ciático, que comúnmente le dicen, cojera o parálisis, ¿no? Pero se da por lo general también por bueno, puede ser un trauma, un golpe directo, ¿no? Que haya ocasionado la lesión del nervio. Sin embargo, también no es muy común, pero ha habido casos en los que se ha originado debido a una mala praxis de un inyectable.
Es decir, que el inyectable ha ido a parar el medicamento al nervio y no al músculo. Entonces, eso es una de las desventajas de este tipo, pues, de administración, ¿no? De vía intramuscular. Sí, exacto. Si no se coloca bien, es una... Ujú, exacto, sí, es hasta la punta de los pies, llega a toda la pierna, es decir, tiene el poder de, como decíamos, de inervar nuestro músculo voluntario, es decir, el movimiento de la pierna en general, toda la pierna, hasta los pies, hasta el pie, por supuesto, ¿no? Entonces, obviamente sí puede causar un gran daño al paciente porque puede quedar con parálisis o por acá, como les veo, ¿no? Cojeando, como le dicen comúnmente. Bien, el, bueno, el dolor, ¿no? De acuerdo al tipo de sustancia que nosotros vamos a administrar, puede sentir este dolor el paciente, ¿no? Allí también van a haber varios factores. Por ejemplo, puede colocarte la misma persona y X día no te hizo doler y otro día sí, pero básicamente se debe, por ejemplo, al reflejo de tus nervios. Como les decía, hay nervios más pequeñitos que inervan una determinada zona, no todo un miembro, sino zonas pequeñas, ¿no? Específicas, y a veces de casualidad, pues se choca uno con estos pequeños nervios, los más pequeñitos, y se siente más el dolor, ¿no? Y otras veces no. O sea, es variable. Sin embargo, esto no genera más daño que de repente a veces el dolor, ¿no? Que puede causar un par de días, pero no tiene mayor, de repente, daño al paciente. También el tipo de sustancias. Hay las sustancias, por ejemplo, los polvos de reconstitución, penicilina, ceftriaxona, siempre van a tender a producir más dolor en el paciente, puesto que son sustancias, pues, más oleosas, ¿no? Más viscosas, y al momento de ingresar al tejido muscular, que es un tejido compacto, ¿no? Tiene que pasar por un proceso de absorción, el cual puede ser doloroso debido a la cantidad, pues, de medicamento y en este caso, la cantidad también de medicamento. No podemos exceder, ahorita vamos a ver también, ¿no? Cierto número, ahorita vamos a ver qué número es ese. ¿En qué medicamentos deben tener cuidado para evitar este tipo de desventajas, entre comillas, o riesgos? Vamos a ver que no es el tipo de medicamento en realidad, sino la administración en sí. Algunos tipos de medicamentos que deben tener cuidado, digamos, de administrar son los medicamentos, por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos siempre deben pasar primero, como les decía, ¿no? La prueba de la intradérmica, la reacción alérgica, para evitar que ustedes, porque por la vía intramuscular se va a absorber un poco más rápida. Entonces sí se pueden producir efectos adversos, ¿no? Lo otro es que también hay medicamentos que ustedes tienen que leer, como les decía, no sé en qué sesión, que leer el rótulo del medicamento, porque a veces algunas farmacias, algunas industrias lo hacen. Claro, ese medicamento, por ejemplo, esa metasona, se coloca intramuscular, se coloca endovenoso, pero a veces hay industrias que solo lo colocan para una vía, ¿no? Y no se coloca más. Entonces tienen que leer eso, ¿no? Exacto, estimado Tony. Tiene que haber así, ¿no? IB/IM o al revés, pero hay algunos que vienen sí una sola vía de administración. Entonces, tener cuidado con eso. Lo otro es que con la cantidad. Otro efecto adverso también puede ser la cantidad de medicamento que vamos a colocar por esta vía. Recordemos que los músculos están compuestos de células y estas células son las que recepcionan las sustancias farmacológicas que vamos a administrar. Si son demasiadas, podemos llegar a romper las células, llegar a romper el tejido y necrosarlo, ¿no? Causar un hematoma muscular en este caso. Entonces, vamos a ir viendo más adelante con respecto a ello también. Otra desventaja es el nivel de ansiedad del paciente, dado que muchos pacientes, por ejemplo, les ha suscitado una mala experiencia, la mayoría de niños, porque como cualquier otro trauma, esto viene de niños, ¿no? Entonces, cuando son niños, les genera, de repente, desarrollan cierta ansiedad, pánico por las agujas y todo lo que respecta a inyectables, ¿no? Y eso también les hace ya tener como un precedente. Y al final no son ustedes, es la persona que es tan nerviosa
que su nivel de dolor, su umbral del dolor es bien bajito, es decir, que no tolera mucho dolor, ¿no? Y entonces, así que no se desanimen si alguna vez ustedes intentan, traten de practicar con una persona que no sea miedosa, porque los va a asustar a ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo les iré confesándoles que soy una pésima paciente. A mí ni mis colegas me quieren vacunar, porque sí, yo soy bien gritona, ¿no? A mí me duelen las agujas, no me gusta que pero sí me dejo, ¿no? Que me vacunen, me han vacunado todas las vacunas, pero igual, o sea, tengo miedo, soy muy miedosa. Entonces no sirvo para que practiquen en mí. Pero hay personas que sí, de verdad, no tienen miedo, son muy estoicas, ¿no? Bien heroicas, y entonces en ese tipo de personas tienen que trabajar, que practicar, porque si no, les van a hacer asustar y ya no van a querer seguir practicando, ¿no? Seguir desarrollando. Es no autoadministrable en las zonas, pues, de la región deltoidea y dorsoglutea. En cambio, en la cara anterior claro, interior de las piernas, ¿no? La cara anterior, ahí sí se puede autoadministrar, porque uno se sienta, prepara el medicamento y fácilmente administrarte el medicamento. Pero en las vías comunes, en las zonas comunes, no se puede colocar. Es muy difícil en realidad. Bien. Aquí nosotros podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el volumen máximo del medicamento va a variar también según el músculo. En el músculo de la región glútea, nosotros podemos colocar como máximo 5 mililitros, ¿no? Porque si no, obviamente, como les decía, vamos a romper las paredes, los tejidos musculares. Mientras que en la región deltoidea, en el músculo deltoides, el máximo del volumen es solo 2 mililitros. Por eso no sé si se han dado cuenta, las vacunas tienen una cantidad mínima. A lo mucho 1 mililitro es lo que tienen las vacunas, ¿no? Entonces, justamente para prevenir algún tipo de lesión al nervio o a los músculos, en este caso al músculo deltoides, ¿no? Los medicamentos que nosotros podemos usar pueden ser los de reconstitución, que como les decía, son los que un poquito son más dolorosos, ¿no? Ceftriaxona, penicilina, que son dolorosos por lo mismo que tienden a precipitarse también, es decir, se hacen como si fuera una pequeña masa de harina, por lo cual nosotros debemos tener ya listo al paciente y todas las cosas para poder realizar ese movimiento y evitar que se precipite. Precipitar quiere decir que se va a compactar el medicamento. Como es un medicamento que lo estamos reconstituyendo, va a tener la tendencia a regresar a su compuesto, pues así como si fuera un polvo, ¿no? Pero en este caso mezclado va a dar como si fuera una masita de harina, se queda a veces. Y de verdad que es bien difícil colocarlo cuando se precipita, ya es bien difícil, de verdad, realizarlo. La solución en ampollas también, como estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, una gentamicina, una dexametasona, diclofenac, fenadrina, que son los medicamentos más comunes en realidad en lo que es lo que respecta a los inyectables, son los más comunes para inyectar. También la vitamina K también es común a veces en pacientes que tienen algún tipo de sangrado, ¿no? Unas ampollitas pequeñitas así de ese color medio marroncito que es básicamente para protegerlos de la luz. Los medicamentos que están en frasquitos oscuros, básicamente son porque son fotorreactivos, ¿no? Entonces no pueden estar expuestos a la luz. Así es, metamizol, que es un antipirético, analgésico también. El metamizol también es de vía intramuscular, también endovenoso, ¿no? Y también es bastante común el uso del metamizol porque, digamos, al menos en el COVID, ¿no? Con el cuadro febril y el dolor que causaba al momento, pues incluso, ¿no? De la parte torácica, se ha colocado bastante metamizol, siendo un medicamento nefrotóxico, es bastante tóxico el metamizol, ¿no? Sin embargo, lo usamos debido a como que riesgo-beneficio, ¿no? Lógicamente. También tiene su versión del metamizol en lo que es espasmontalgina o lantalgina, que son medicamentos en vía oral. La insulina, mi estimada Rosana, es un medicamento que no se coloca en la vía intramuscular. De hecho, no se debe, es imposible, no, de ninguna manera, porque la insulina básicamente actúa, ¿no? Llevando glucosa al músculo.
Entonces, ¿para qué lleva la glucosa al músculo? Para darle energía. Y si nosotros aplicamos insulina, básicamente lo que estamos haciendo es reducir el nivel de masa muscular, también tiene un impacto negativo en el músculo. Si nos ponemos a hablar de eso, me voy a demorar un montón, pero les digo, sí, no, rotundamente no se debe colocar la insulina en el tejido muscular, jamás. Tiene un efecto negativo, dañino para el paciente y su masa muscular, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas que usan insulina inyectable tienden a ser personas bastante delgadas, ¿no? La pérdida de masa muscular es increíble, dependiendo de la edad, ¿no? Hay personas que son jóvenes y van perdiendo, cuando se hacen insulina requirientes, van perdiendo masa muscular y se van haciendo bastante delgadas. Entonces, a veces también suele ser por un mal manejo en la administración de este medicamento, ¿no? Se pone cerca al ombligo y siempre, lo hemos visto en la clase pasada, te invito a verla, es en la zona abdominal, también en la región deltoidea, pero siempre subcutáneo y únicamente con la aguja tuberculina, con la jeringa tuberculina. No se puede colocar con otra jeringa, es imposible. Vamos a tener problemas de iatrogenia si hacemos eso, ¿no? Entonces, bien, por ejemplo, cuando tenemos pacientes adultos mayores, por ejemplo, si es que es una persona que está bastante delgada, como les digo, lo mejor es hacer pequeños plieguecitos, ¿no? Así, por ejemplo, incluso en la zona abdominal, así, ¿no? Así, pequeños plieguecitos, no sé si puedes ver, y colocarlo en los pliegues. ¿Por qué? Porque ya la persona adulta mayor también no solamente pierde masa muscular, sino también pierde tejido graso, más aún si tiene diabetes. Entonces, si nosotros colocamos la jeringa directa, nos vamos a pasar, entre comillas, directamente al tejido muscular, ¿no? Haciendo un efecto bastante dañino, porque no va a haber el efecto terapéutico. La glucosa no se va, perdón, la insulina no se va a usar de la forma que se debiera, ¿no? Porque no va a ir al tejido subcutáneo, sino al músculo. Entonces, la glucosa va a seguir alta y los daños van a continuar. Lo mejor es hacerle el plieguecito e inyectar, ¿no? En el plieguecito, porque así vamos a garantizar y contar por lo menos hasta 10 a 13 segundos, ¿no? Y recién sacamos, que le damos el chance a de que la insulina se quede en el tejido subcutáneo. Trabajar con personas mayores o personas que son muy delgadas, son caquéxicas, es bastante criterio, ¿no? Traten de manejarlo así. ¿Cómo llegaría? Y, por ejemplo, guíense de esa imagen, como ustedes han visto, ¿no? Esa es de una persona joven, de una persona normal, pero ahora ustedes imagínense si fuera una persona más delgada. Entonces, todo eso se va adelgazando, todo eso. La capa de la piel, la capa de la dermis, la capa del tejido graso, la capa del tejido muscular, todo eso se va adelgazando. Entonces, la aguja que vamos a usar es más delgadita, más pequeña, perdón, de cantidad, ¿no? De largo. Ahorita, por ejemplo, lo vamos a ver, ¿ya? Sí, también hay agujas especiales, ¿no? Para las personas, pero siempre pues son bastante costosas y poco accesibles a las personas por la condición socioeconómica. De hecho, la mayoría de personas, de pacientes con diabetes en el Perú, utilizan la forma convencional del frasco en vial y colocarse o ir a una persona a colocarse su insulina, puesto que los lapiceros son bastante costosos. Eso es otro tema, como nos decía nuestro estimado, ¿no? En otro país sí, pues ya está obsoleto eso, pero estamos en Perú. Todavía aquí seguimos usando eso. De repente ya algún día la cobertura el CIS, pues, ¿no? Ahorita todavía no hay esa gran oportunidad. Bueno, y solución de jeringa prellenada, no sé si ustedes conocen, no estoy recomendando la marca por si acaso, sino un ejemplo, no sé si se han colocado el Neurobio en ampolla, alguno de ustedes, algún familiar, son jeringuitas prellenadas, que ya vienen, muy bien, sí, Roxana. Bien, entonces son jeringas, por ejemplo, que ya vienen llenadas, o prellenadas, perdón, ¿no? Que básicamente a veces te vienen ya con la jeringuita, ¿no? Algún costado en la cajita y simplemente se ajusta la aguja y se saca pues el aire, lógicamente, y se administra, ¿no? Son combinaciones a veces, por ejemplo, en este caso, de vitamina, de complejo B, ¿no? B3, B6, B9,
que son básicamente para los dolores neuropáticos. Los dolores neuropáticos también son comunes en mujeres. Casi 70% de las mujeres tienen neuropatía a mayor de 30 años, y en lo que son adultos mayores, también las mujeres llevamos la delantera en la neuropatía, pero también afecta a varones con afecciones crónicas, ¿no? Por ejemplo, diabetes, problemas de repente de lumbalgia, artrosis o problemas en lo que son la... María dice yo, sí, muy bien, claro, la neuropatía también puede ser leve, moderada, severa, y también se le indica este tipo de medicamentos, ¿no? Como el Neurobión para las personas. Y en realidad es muy bueno, hay estudios que resaltan la toma de, o sea, la toma o la puesta, ¿no? De este medicamento, pero no por espacio mayor de 6 meses, por eso no se automediquen, porque ya puede haber un efecto colateral, ¿no? También se coloca en Neurobión, una de ustedes creo que tenía su mamita con diabetes, no sé si me dijeron por aquí, en personas que tienen diabetes y que muy largo tiempo han tomado metformina, también se les puede colocar ese tipo de medicamento por el tema de que la metformina, que es un hipoglicemiante oral, inhibe, ¿no? El metabolismo, el uso de la producción, perdón, de la vitamina B12 o cianocobalamina, que se produce en la médula ósea, que ayuda a la eritropoyesis. ¿Y qué es eso, Miss? Es la formación de glóbulos rojos, y por lo tanto, si baja la B12, baja la eritropoyesis, ¿no? O sea, no se forman glóbulos rojos, ¿qué pasa? ¡Pim! Caemos en anemia, ¿no? Bueno, el paciente. Entonces, se puede colocar esto a fin de prevenirlo también. Lógicamente, con su dieta respectiva también. Nunca olviden ir a un profesional nutricionista también. Entonces, esos son los medicamentos que nosotros podemos colocar, ¿no? Vitaminas, vitamina K, vitamina del complejo B, y medicamentos, ¿no? Metamistol, ranitidina, bueno, son endovenosos, que lo vamos a ver. Diversos medicamentos que ustedes van a encontrar, siempre lean la receta, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Porque hay medicamentos que son en diferentes vías, se pueden colocar, no necesariamente solo en una. Justamente eso vamos a recordar también, que lean siempre la receta, puesto que en la receta, sí, el metamistol, es que es un medicamento liposoluble, es como aceite, por eso duele. O sea, es más denso, ¿no? Y como les decía, el tejido muscular es compacto, o sea, sí, ¿no? Y este medicamento, al ser denso, ¿qué quiere decir denso? Es más consistente, es más viscoso, digamos así. Lógicamente, al atravesar las barreras, pues va a tener que hacer una pequeña abertura, ¿no? Entonces, ese proceso es el que duele, va a tener que atravesar el tejido muscular. Bien, en la receta siempre lean el diagnóstico médico para el cual ustedes van a colocar el medicamento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay común? Por ejemplo, una ITU, una infección del tracto urinario, en el cual le recetan, por ejemplo, gentamicina, 160 miligramos, ¿no? Por ejemplo, intramuscular. Ahora, hay presentaciones también de 80, y digamos que no había de 160, había de 80. ¿Cuántas ampollas le tienen que colocar? Si son 160 miligramos, pero yo solo tengo frasquitos de 80. ¿Cuántos frasquitos, cuántas ampollitas debo colocar? 2, muy bien, excelente. 2 de 80, exacto. 80 y 80 son 160. Muy bien, excelente. Entonces, eso es por eso la importancia que ustedes tienen que leer la receta y ver el medicamento, porque las presentaciones pueden variar. Entonces, yo digo, asumo y digo, ay, acá el paciente está trayendo, ¿no? Su frasquito. Y a veces te traen con toda la bolsita que recogen del CIS, como me ha pasado. Te traen todo y lo ponen ahí. Señorita, me han dicho que me ponga, esta es su receta. Traen la receta y uno tiene que contar, ¿no? Y decir, ay, entonces te han dado, a ver, 2 para cada día, por ejemplo, ¿no? Eh, Se precipitan, estimada Caroline, porque, por ejemplo, es que ambos son de diferente densidad. La gentamicina, por su parte, es liposoluble, y el diclofenaco, por su parte, es hidrosoluble. De hecho, estos medicamentos no deberían ir juntos, porque son de diferente concentración, ¿no? Diferente peso molecular. O sea,
no deberían administrarse juntos. Por ejemplo, yo les invito a visitar la página Digemit. En la Digemit han colgado últimamente información con respecto a ello, ¿no? Ya que sí, en farmacias a veces se confunde, porque hay bastantes combinaciones de medicamentos que pueden ser peligrosas, solo que a veces nosotros no vemos el efecto inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, mi paciente está ahí, yo le puedo colocar hasta 3 medicamentos juntos en uno intramuscular, por ejemplo, de 2, digamos, de 2 mililitros son diclofenaco, Dexa de 2 y una clorfe de 1, ahí son 5, ¿no? 5 mililitros. Entonces, las personas sacan su cuenta así, ay, ahí suman 5, entonces le coloco. No, no es así, porque hay medicamentos que no pueden ser combinados. Uno, como les decía, por el tipo de medicamento, liposoluble, que es grasoso, digamos así, aceitoso, oleoso, no puede ser administrado juntamente con un medicamento que sea, pues, un medicamento hidrosoluble, que es más como un líquido, ¿no? Entonces, esos tipos de combinaciones, por lo general, no son tan buenas. Hay que repensarlo porque a veces, como les decía también las sesiones pasadas, ¿no? Se han venido haciendo cosas por el tema de costumbre, pero si ustedes se van a la información, o sea, han cambiado ya la situación y podemos ocasionar daño, a veces a nuestros propios familiares. Colocar juntos, como por ejemplo hay medicamentos como la ceftriaxona, que se puede, como es un polvo de reconstitución, lo podemos colocar de repente, si es que nos indican, por supuesto, con dexona, ¿no? Obviamente ya ahí haríamos este truco, que sería como la dexametasona viene en 2 mililitros. ¿Cuánto hemos dicho que tiene que ser? Máximo 5, ¿no? 5 mililitros. Entonces, la ceftriaxona lo voy a diluir con 3 mililitros de cloruro. Traten de no usar agua destilada porque el agua destilada duele. Es bastante hipertónica. El agua destilada es hipertónica, entonces duele. Tiene que ser isotónica, del mismo peso molecular que, o bueno, semejante al menos, iso, de igual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos allí, ¿no? Que diluimos o reconstituimos la ceftriaxona en 3 mililitros de cloruro de sodio más los 2 mililitros de la dexa, ya serían 5, ¿cierto? Ya, y listo. Ahí está bien, no hay problema porque no se va a precipitar. Sin embargo, hay medicamentos que no coinciden, ¿no? Por ejemplo, la orfenadrina y el diclofenaco tienden a colocarse juntos. Sin embargo, si ustedes ven también ¿cómo se llaman estos? Los que vienen, la información que viene en el mismo medicamento te dice que no se debe colocar como un analgésico, puesto que la orfenadrina también tiene propiedades analgésicas. Pero para potenciar el efecto terapéutico se le coloca, pero también hay que ver que se precipita, también se precipita. Entonces traten de agitarlo así, ¿no? Levemente, levemente, hasta que ya esté la persona lista para colocarlo. Cuando ustedes ingresen en 90 y una vez ingresada la jeringa, traten de girar un poquito hacia abajo para que puedan colocarlo. Porque si no, es bien difícil, se precipita. Ya, sí, bueno, a veces sí suele suceder. Miren, por ejemplo, a veces, no quiero hablar mal de ninguna persona, pero una vez, por ejemplo, vino un paciente así, eh, básicamente como lo dices, por ejemplo, ranitidina endovenosa, omeprazol endovenoso, esomeprazol bioral, eh, metamizol, butilbromuro, que básicamente los dos hacen un medicamento que se llama iosina. Eran como 4 o 5 medicamentos endovenosos en la mañana. Y encima de esos medicamentos ya se parecían, tenían el mismo efecto. Por ejemplo, la ranitidina y el esomeprazol esomeprazol y el omeprazol tienen el mismo efecto, o sea, tienen un efecto parecido. No le puede administrar los tres, ¿no? Y peor endovenoso. Entonces, yo lo que le dije a la paciente fue que regrese a su médico y que le diga que por favor le aclare cuál de los 3 medicamentos se va a poner, porque la licenciada me ha dicho que los tres se parecen, no me puedo poner los tres.
Lo siento, es que hay que estar seguros, ¿no? O sea, el doctor le mandó así el médico, pero no era dable porque la señora era una paciente mayor, ¿no? Y no se puede estar colocando, o sea, eso se llama polifarmacia en el adulto mayor, no se puede hacer eso. Y por ejemplo, aquí donde tú narras, la dexametasona ya no tendría lugar, puesto que la dexametasona es un antiinflamatorio, es un corticosteroide, y el diclofenaco es un AINE. Básicamente tienen el mismo efecto terapéutico. Y la orfenadrina es el relajante muscular. O dexa con orfenadrina o diclofenaco con dexa, pero los tres no. ¿No? Entonces ahí vemos, pero sí, a veces hay personas médicos que como que le envían nada más para que el paciente calme, digamos, ese síntoma, pero tampoco atacan la enfermedad de fondo, de raíz, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una persona que sufre a diario o muchas veces de lumbalgia, es que, por ejemplo, hay que enseñarle mecánica corporal, que se agache, si es que hace trabajos, digamos, en la casa o trabaja en el campo, o trabaja de chofer de combi, qué sé yo, ¿no? Hay formas en las que uno puede hacer que se llama mecánico corporal. También les invito a que ustedes puedan revisar por ahí mecánica corporal, que es básicamente ergonomía, ¿no? Es decir, cómo, si yo hago un trabajo X, cómo debo sentarme, cómo debo agacharme, cómo debo recoger algo, etcétera. ¿Cuánto peso puedo cargar? Y ahora, si voy a cargar más peso de ese, ¿en qué posición debo colocarme para evitar lesión, dolor, por ejemplo, en la zona, pues, dorso lumbar, etcétera? Entonces, eso también ustedes van a ver mucho y se van a decepcionar también. Me ha pasado, se van a decepcionar del sistema sanitario y un montón. Así que bastante preparación emocional, respiren hondo, que así es la vida. A mí me ha pasado bastante. Yo soy una persona que siempre me ciño más a lo que la persona pueda sentir, ¿no? O sea, en un momento, o sea, no en el momento allí, pero como les digo, las consecuencias pueden verse luego, no en el momento. Y otra opción, por ejemplo, como les decía al otro grupo, lo que hacemos en geriatría es que, ejemplo, acá, por ejemplo, me dice gentamicina, ¿no? La estimada María. Entonces, ejemplo, si esta pacientita está con una ITU, una infección urinaria, ya, chévere, se le coloca su gentamicina intramuscular. La gentamicina estimada no tiene mayores implicancias. Puede generar en el paciente náuseas, un poco de dolor también en el miembro, hasta la pierna, pero no tiene mayores implicancias, ¿no? Por eso hay que colocarlo lento, constante, no muy rápido, porque se va a absorber y va a generar las náuseas más rápido, ¿no? Más fuertes. ¿Qué otra cosa con la gentamicina? Y como les decía, en la geriatría nosotros usamos que si se va a tratar una ITU y hay pues signos de infección, de inflamación, perdón, a su vez, como por ejemplo una vaginitis, si es que es mujer, una balanitis, si es que es varón, que es básicamente la inflamación del glande, ¿no? Entonces, el medicamento para la inflamación ya se le da oral, ¿no? No naproxeno, nunca naproxeno para el adulto mayor, por ahí veía que tenían sus familiares adultos mayores, si algún médico les receta, algún familiar le compra naproxeno, ibuprofeno a los adultos mayores, completamente no. De preferencia, 2 paracetamol juntos o un paracetamol y un tramadol juntos. Y también se puede inyectar, el tramadol también se puede usar intramuscular, lento, porque produce náuseas, vértigo, mareos. La persona inmediatamente le colocamos, tiene que sentarse para evitar caerse. Le podemos asistir con un vasito de agua, ¿no? Para evitar de repente algún tipo de malestar, pero sí causa hasta incluso vómitos si es que lo colocamos muy rápido, ¿no? Sí, exacto. Se colocaría solo uno de ellos y los demás medicamentos que se requieran por vía oral para evitar las combinaciones que pueden ser peligrosas. Y como les decía, el efecto no se va a ver ahorita. Ustedes, por ejemplo, ¿no? No sé si los que estamos ahorita en la clase tengamos 30, 20, 40. Ahorita no, pero cumplan 50, cumplan 60 y allí van a ver los efectos. Entonces es como que pónganse a pensar que son ustedes mismos o ustedes mismos de viejitos, ¿no? Algo así. Entonces, me dice acá, ¿en qué caso se aplica? La dexametasona es un antiinflamatorio, no esteroideo. La dexametasona también lo encontramos en varias presentaciones y se usa básicamente para desinflamar, como dice su nombre, ¿no? Es un antiinflamatorio.
Y se usa en diferentes casos. Por ejemplo, se usa en las vías respiratorias para los casos de, por ejemplo, afecciones de faringitis complicadas. Hay personas que optan por los medicamentos inyectables a los orales, entonces también a ellos se les receta, ¿no? La dexametasona intramuscular. También endovenosa en casos de, por ejemplo, en el COVID lo hemos usado bastante, endovenoso en 20 mililitros, por el tema de que ayuda a dilatar también el árbol bronquial, ¿no? Es decir, ayuda a descongestionar, entre comillas, obviamente apoyado con broncodilatadores, otros medicamentos, ¿no? Y el diclofenaco es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroideo, que aunque sea inyectable, va a causar daños en lo que son las paredes del estómago. Por eso se recomienda que su uso sea, pues, no sea prolongado, ¿no? No hay que volvernos adictos a estos medicamentos. Los AINES también pueden generar cierta dependencia, ¿no? No está comprobado, están en estudios todavía, pero hay que tener, pues, nuestras reservas con los medicamentos. Sí, ambos también a veces se aplican juntos, sin embargo, como les decía, ¿no? Casi tienen el mismo efecto. Entonces sería colocarse uno intramuscular y tomarse otro por vía oral, ¿no? Una pastilla. En lo que es el tramadol también subcutáneo, el tramadol subcutáneo en la barriga, bueno, en la región abdominal, va a depender de la cantidad que te digan, pero solamente podemos colocar por esa vía hasta, ¿te acuerdas? Subcutáneo, a 2 mililitros, ¿no? Nosotros podemos colocar, bueno, algunos dicen 3, pero hasta 2 mililitros que podemos colocarlo, ¿no? Pero, como les digo, piensen bien con el tramadol porque inyectado tiene efectos adversos bastantes. Yo les recomendaría oral. Tiene menos efectos adversos, menos reacciones, ¿no? En el momento. En el fármaco, bueno, en el fármaco vamos a tener siempre, pues, el medicamento que nos dice la receta, ¿no? Sí, Carlos, ¿alguna duda? Veo que me pones tus caritas. Ya, ahí mientras Carlos nos va escribiendo. Sí, eso es cierto, el tramadol karma, porque es un medicamento opioide. Por eso, Carlos, es una droga, mejor dicho. Es un derivado opiáceo, ¿no? Es el derivado del opio. Sí. Qué bueno, y algunos ya tienen ya cierto conocimiento. Sí, así es, ¿no? Y no les va a calmar el dolor. Bueno, vamos a tener un curso, me parece, sobre asistencia al adulto mayor, justamente donde vamos a tratar esos temas, pero yo básicamente, te digo, yo atiendo todos los días, estimada Luisa, adultos mayores. Justo hoy día hablaba con un pacientito al que le han recomendado colágeno en otro lugar, ¿no? En una clínica, porque yo trabajo en el MINSA, ¿no? O sea, en el CIS, por el CIS. No, sinceramente yo trabajo con geriatras, trabajo con nutricionistas, especialistas también en el área, y no lo recomendamos en conjunto porque nosotros trabajamos como un equipo, odontólogos, todo un equipo para nuestros adultos mayores, y nosotros, todos los que trabajamos en el equipo, no estamos de acuerdo, puesto uno, no hay ninguna investigación que avale el colágeno en polvo, en cápsula, en lo que ustedes quieran, no hay. Hay medicamentos, hay estudios preliminares, pero no son que todavía hayan establecido. Y ustedes se dan cuenta, las muestras son pequeñitas. Es decir, ¿cuántos adultos mayores en el Perú nada más hay? En el Perú, alrededor de 4 millones. Entonces, hacer un estudio en 25 personas no es una muestra representativa, ¿no? Entonces, el colágeno se genera o se produce en el cuerpo humano a partir, ¿no? De las proteínas, ¿ciertos? Obviamente, toda la parte bioquímica, ¿no? Entonces, la proteína, ¿dónde está? En los alimentos de origen animal. Ejemplo, hígado, huevo, leche, queso, las carnes de pollo, de pavita, de cuy, de res, de chanchito, etcétera, etcétera, pescados. Entonces, es preferible que lo que van a invertir en comprar su colágeno, lo inviertan en una buena alimentación que garantice 5 porciones para una persona
a lo menos que tenga diabetes, esas cosas, más aún porque las proteínas en nuestro cuerpo no solamente cumplen la función de llenarnos la pancita, por así decirlo, en un término coloquial, sino básicamente cumplen la función de reparar los tejidos, las células, y también forman o son precursoras, son como ladrillitos, digamos, para formar ciertas hormonas o ciertas enzimas. Ejemplo, colágeno o ser una precursora del colágeno es precursora del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial y este aminoácido, el triptófano, básicamente es precursor de la melatonina. Ahora, licenciada, ¿qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que básicamente controla el ciclo sueño-vigilia. He ahí porque los adultos mayores, pues, no tienen sueño. O a veces se le quita el sueño, no pueden dormir. En ellos lo normal es que duerman de 4 a 6 horas, ¿no? O sea, más tampoco no deben dormir. Sin embargo, ellos a veces se la pasan con insomnio, en vigilia, ¿no? Puesto que no, la idiosincrasia a veces de las personas acá en el Perú es, no, al abuelo ya no le des carne, él ya está viejo, ya siéntalo por ahí, ¿no? Esa es la idiosincrasia que debemos cambiar, no es así. Hay opciones, si mi abuelito, mi papá, mi mamá ya no tiene dientecitos, no hay platita para los postizos, píquenle la carne. Y la carne, a diferencia de las frutas y las verduras que no se deben licuar porque no es saludable los jugos, eh, sí se pueden licuar porque las cadenas de carbono que los unen, ¿no? Sus enlaces son bastante fuertes, entonces las proteínas sí se pueden licuar, es decir, le preparas una sopita bien concentrada con una buena presa de pollo y la licúas y no hay problema. Claro, o semi licuado, ¿no? Que quede como un puré y se la das si no tiene dientes, no hay problema, pero no licúes las verduras sí las aplastas en un contenedor. No, esas son algunas recomendaciones que le puedo dar para los pacientitos porque ya bastante con inyectarles de medicamentos, darles medicamentos y encima no darles pues los alimentos. Nunca ningún suplemento va a reemplazar los alimentos naturales y las vitaminas, minerales y oligoelementos que están en una alimentación sana, equilibrada, ¿no? Entonces es bastante. Claro, estimada Dina. Por ejemplo, una de las cosas que también ayuda a dormir es exponerse al sol sin bloqueador. Ahora también, eso también es controversial. Yo sé que los rayos UV y toda la cosa, pero a veces tienden a estar siempre en la sombra. Y lo digo así, de verdad, literal, porque les ponen en un lugar oscuro, en un rincón de la casa, donde no hay luz, le apagan la luz, le cierran las ventanas, le cierran la cortina para que no le entre aire, porque le da el asma y le da esto, pero está mal porque la luz entra por nuestros ojos y activa en nuestro cerebro que haya melatonina. Entonces, si no nos exponemos al sol directamente, o sea, o al menos cerca, ¿no? Por ejemplo, me pongo un ladito y que el sol, pues, al menos un rayito por ahí me dé. Es importante. Y también, por ejemplo, las personas mayores de 60 años, si alguno de ustedes escucha o tiene algún familiar, sobre todo los varones, por los síntomas prostáticos, no deben de tomar agua más allá de las 6 de la tarde, a menos que tengan pues algún medicamento que tomar a las 8, 9, que se pueden tomar un vasito pequeño. También tienen riesgo de hipoglicemia. Si ustedes, por ejemplo, son adultos mayores, se levantan con palpitación, hasta pesadillas, porque es su cuerpo el que les está avisando algo tengo, generalmente es una bajada de azúcar que se puede dar básicamente entre las 12 y 3 de la mañana. Y es donde el adulto mayor se levanta y dice, ay, no, ya no puedo dormir. Y de verdad, no pueden dormir, están en vela, pero básicamente es que se le bajó el azúcar. Y lo que pueden hacer es, si no son diabéticos, una leche tibia, ¿no? Y si son diabéticos, puede ser una manzanilla sin azúcar o también leche light, esas rojas, etiquetas rojas, también una tacita, ¿no? Tibio, porque hace frío, y eso también les va a ayudar a dormir. Básicamente son cuidados generales, como ustedes ven, que no son tan difíciles de aplicar, sino que a veces los desconocemos. Pero estoy segura que con el tiempo vamos todas las personas a tener un mayor conocimiento de este enfoque gerontológico que necesitamos, ¿no?
Sí, sí se le puede administrar en la cara anterior, estimada Hilda, ya que esa aguja con la que viene es pequeña también. O lo que puedes hacer también es administrarle con una aguja número 23, que ahorita lo vamos a ver, es uno de conito celeste, que es para niños. Cuando el adulto mayor, la persona es muy delgada, podemos optar por este tipo de aguja. Es decir, solo sacamos y colocamos la otra agujita, que es para personas más delgadas o, como digo, en niños, ¿no? Pediátricos. Bien, entonces acá la jeringa con aguja puede ser de 19, puede ser de 21 o de 23. El 21 es el que más comúnmente usamos. El 19 generalmente lo usamos en personas obesas, ¿no? Es de un color medio plomo, dando a negro, dependiendo de las farmacéuticas, ¿no? Pero varían entre esos colores, un negro a un plomo oscuro, por allí. El 21, que ya lo conocemos, que es el conito verde, el que encontramos por cualquier lado, y 23, que es un conito color celeste. Las torundas de algodón o gasa que podemos utilizar. Las infiltraciones pueden ser intraarticulares, estimado Tony, se consideran administración intraarticular y eso se hace con un especialista, ¿no? Puede ser en reumatología o en traumatología. Sin embargo, también eso te invito a leer un poquito de ese tema, puesto que tiene más efectos adversos que la propia enfermedad. De verdad. Y hay medicamentos ahorita que están en investigación, pero van muy bien. Por ejemplo, hay un compuesto de soya con palta, con la pepa de la palta, que se llama Plasmodine, algo así, no recuerdo muy bien el nombre ahorita. Plasmodine, que ayuda a este tipo de personas que padezcan algún problema articular, ¿no? O de la cápsula articular, y les ayuda más que las infiltraciones, porque las infiltraciones también lesionan. Recordemos que cualquier administración que utilice un dispositivo que va a funcionar, que va a pinchar, digamos, genera una lesión, ¿no? Entonces, y la cavidad articular tiende a ser bastante delicada. Entonces, eso es una maniobra más específica, más especialista, ¿no? Sí, te infiltran, exacto, sí, te infiltran con la aguja número 23, realizan. Pero yo te sugeriría que no te la hagas, porque ahorita no te das cuenta, pero cuando seas mayor lo vas a sentir. Trata de buscar medicamentos alternativos. Ahorita en el mercado hay bastantes y mucho más económicos, menos dolorosos y con menos efectos adversos. Exacto, el traumatólogo o reumatólogo son bastante específicos ese tipo de procedimientos. Bueno, sí, te tienen que operar, pero igual busca esos medicamentos que te digo, son como suplementos específicos que te pueden ayudar con ese tipo. Y visita a un nutricionista especializado, el mejor que puedas encontrar en Lima, en la capital hay muchos, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo solo trabajo con una. Y también igual con una sola odontóloga, o sea, yo he formado un equipo, ¿no? De personas humanizadas, de personas que te dicen las cosas como deben ser y no por buscar un beneficio, ¿no? Económico, algo así, ¿no? Pero si busca uno bueno, en Tacna, entonces busca uno bueno en Tacna, el mejor nutricionista, porque la alimentación fundamental y luego un terapeuta también, un fisioterapeuta también te va a ayudar a mejorar la funcionalidad de la pierna, ¿no? No te preocupes, no hay de qué, chicos. Bien, entonces, esto hacemos nuestro checklist ya una vez que nosotros tenemos estos medicamentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta está nuestra agujita, que es la más común, es la que más ustedes van a ver, esta agujita de conito verde. Y bueno, acá nuestros medicamentos, siempre traten de tener una bandeja, una riñonera, donde puedan colocar su medicamento una vez que ustedes lo han preparado. Bien, esto lo vamos a pasar porque es básicamente, pues, recordar, ¿no? ¿Qué es el lavado de manos? El lavado de manos tenemos que realizarlo sí o sí, no se olviden, así no estemos administrando el medicamento en un establecimiento de salud, porque hayan adaptado una parte de la casa, porque le estén colocando en la casita del paciente, pidan permiso al paciente si es que están en una casa, ¿no? En su bañito para poder lavarse las manos.
Eso es muy importante, siempre el lavado de manos. Le va a ayudar a ustedes y al paciente, ¿no? Ven ahí todos los pasos bastante rapidito, hasta 1 minuto, ¿no? Entonces ahí ya, listo, se seca la manito y ya está. Bueno, ajá, hasta esa parte ya nosotros lo hemos visto. Ay, perdón, aquí tenemos. Entonces, este no es el intramuscular, ese es el intradérmico. Aquí está. Entonces, bien, ahora sí, quiero que estén bastante atentos. Ay, perdón. Ya, ahora sí. Quiero que estén bastante atentos porque esta parte es muy importante. Acá les voy a explicar lo del nervio ciático que les estaba diciendo, ¿no? Y dónde no tenemos que colocar para evitar ese gran daño que nosotros podemos causar si no adecuamos, no realizamos una práctica adecuada, ¿de acuerdo? Pero no tengan miedo. Por ejemplo, yo en estos, ¿cuánto tiempo llevo? Casi 9 años básicamente de ejercicio profesional, obviamente de ellos 6 colegiada. Entonces, no, nunca me ha pasado de verdad. Es como que, no, nunca he tenido ese inconveniente. Y eso que trabajo con personas mayores que les diré que ni muslos tienen, de verdad. Es que ya son bien delgaditos algunos. Entonces, no, no me ha pasado eso. Es como que ustedes tienen que aplicar también. Si yo les digo que no hay masa muscular, pueden coger la aguja. Allí está, ya les estoy explicando, la aguja número 23. Ustedes la piden en cualquier lado así, aguja número 23, y le van a darle con el conito celeste, ¿no? Que ustedes van a notar la diferencia, es más chiquito, es más delgadito, y ustedes pueden tener eso también en su almacén, digamos, donde ustedes van a poner su centro inyectable o en trabajo independiente, de repente en una pequeña cajita organizadora, no sé, lo pueden tener allí como una opción, ¿no? Porque a veces en las mismas farmacias me ha pasado que una vez vino una paciente delgadita, o sea, yo era el doble de la señora, una adultita mayor, y viene a mi casa. Bueno, es mi vecina. Yo no trabajo particular, de verdad, ni independiente porque no tengo tiempo, pero más me gusta enseñar. Entonces, sí, mi trabajo en el hospital, pero a mis vecinos, pues, a veces me da pena, ¿no? Pobrecitos, digo. Entonces, ya le digo al señor, te voy a colocar. Y cuando saca la aguja, o sea, saca todo su bolsita de medicamentos, saca la aguja, o sea, es como que la aguja, tú lo ponías al costado de la pierna de la señora y la iba a traspasar. En serio, entonces, básicamente es que no, pues no puede ser eso. Pero en la farmacia le habían vendido así. Gracias a Dios, yo siempre tengo allí, porque tengo hijitos pequeños, entonces dije, no, señorito, ¿sabes qué? Te voy a cambiar la aguja, le digo, porque con esta aguja te voy a traspasar la pierna. Bueno, tengo confianza con mis vecinitos, ¿no? Señorito, con eso ya te voy a dejar sin pierna, le digo, no, mejor voy a usar esta. Mira, y esta tienes que comprar. La próxima vez que te vendan así, le señorita, no ve mi pierna es delgadita, véndame así. Y ya, y la señora ya bien empoderada, ya sabe, si me va a vender a 23, señorita, 23. Y ella así, pues, ¿no? Y de verdad los adultos mayores aprenden bastante rápido. Ustedes se sorprenderían lo rápido que aprenden. Tienen mejor memoria que yo, les digo así. Cuando hacemos los talleres, ¿no? También hacemos talleres cognitivos para adultos. Entonces, por eso les digo, siempre usen el criterio, acuérdense, lean un poco más, revisen. Entonces vamos a ver el video de esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la región glútea, en este caso acá tenemos el músculo. Este músculo, como ustedes pueden ver, es grande, ¿no? Sin embargo, ¿se acuerdan que yo les decía quién pasaba por aquí, por esta línea azul? Obviamente anatómicamente puede variar de persona en persona, ¿no? Ir directo, ir así, así acá. Sí, muy bien, es el cuadrante superior derecho, ya. Pero ¿quién pasaba por el medio? ¿Se acuerdan? Era un nervio que podíamos dañarlo. Muy bien, estimada Hilda, el nervio ciático. El nervio ciático anatómicamente puede variar, como les digo, no va a pasar es que recto, ¿no? Obviamente va a tener desviaciones, etcétera, pero está en el centro, es decir, atraviesa el músculo. Y si nosotros colocamos inmediatamente, por ejemplo, viene una persona, ya le voy a colocar aquí, imagínense dónde le estamos dando, en el nervio, y ese daño es directo, o sea, ese daño es irreversible ya,
porque le estamos dando directo al nervio. Imagínense, ahí sí, ya no hay reparo. Entonces, aquí vamos a dividir en 4, ¿no? Aquí hay una pequeña cruz y vamos a tener mi cuadrante superior derecho, izquierdo o externo e interno, ¿no? Y tenemos cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores, uno externo y uno interno. Bien, vamos a colocar allí donde está la flechita es donde colocaremos el medicamento. ¿Ustedes qué dicen? Allí donde estamos apuntando con la flechita, ¿se debe colocar el medicamento? Sí, exacto, estimada Gabriela, nos podemos ganar un proceso legal. Bien, que la mayoría veo que dice no, muy bien, no, allí no vamos a colocar el medicamento bajo ninguna circunstancia. Yo una vez cuando fui al Serum me encontré con un personal técnico que le coloca el medicamento a una persona joven, pero que tenía, no recuerdo muy bien qué enfermedad, pero era bastante delgada. Tenía anemia severa, pero no, creo que tenía anemia megaloblástica, algo así, pero bien delgada. Entonces me dice, no, licenciada, le coloco acá porque era como que ahí quedaba colgada, digamos, un poco de piel, ¿no? Pero es piel, o sea, es epidermis, no es tejido muscular. No hay que confundir. La piel no es tejido. Esto de aquí, esto es piel, no es tejido muscular. Es más, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, en el dorso de la mano, el tejido muscular que tenemos es mínimo, solamente como que nos alcanza para mover las manitos, porque esa zona pues no está, no tiene muchos músculos, ¿no? Entonces, igual los músculos tienden a reabsorberse, se pierde masa muscular, ¿no? Entonces, no es si es que queda, por ejemplo, así, ¿no? Porque queda, digamos, la región glútea y queda, digamos, colgando la piel, me dice, no, es que aquí ha quedado colgando un poco de tejido, acá le voy a colocar a la paciente, no, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo eso? Y me dice, no, licenciada, acá nosotros le colocamos así. No, le digo, es que estás mal allí, esa no es tejido, a ver, toca. Y era obviamente como, digamos, le voy a decir pues coloquialmente, era pellejito, era piel nada más, era un colgajo de piel, no había tejido muscular. Básicamente le estábamos poniendo intradérmica, ¿no? Bueno, la señora, la técnica, ¿no? Ya luego se corrigió, entonces lo más factible no es eso. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer si veo que no hay mucha masa muscular, digamos, ¿no? Bien, entonces ahí no, ya dijimos que allí no. Bien, allí no, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver. Ya, y ahí podemos colocar. No, muy bien, Cris, Ana. No, no podemos colocar allí también por otra razón. Si ustedes se dan cuenta, es más, siempre les digo, si ustedes se tocan la espalda, es básicamente tejido muscular, ahí no hay mucho, ¿no? En la parte sacra, lumbosacra, ¿no? Porque aquí está, donde está la flechita, está la zona lumbar, ya sacra. Allí no hay mucho, no hay tejido muscular, básicamente el tejido muscular está bien adherido y el grosor es bastante delgadito a los huesos, ¿no? Entonces no se puede colocar de ninguna forma allí. Exacto, solo va a ir en una parte del cuadrante. ¿Y dónde? Pues ahí no. Y ahora lo que vamos a hacer es allí, ¿cierto? Allí sí podemos colocar en el cuadrante superior externo. Muy bien. Ahora, esto hubiera sido ahí nada más hasta hace unos 5 o 10 años, en los cuales sí se colocaba directo en el cuadrante superior externo. Sin embargo, o derecho. Bueno, aunque es derecho o izquierdo, porque va a depender de la pierna en realidad del miembro. Por eso que es externo, el que va hacia afuera. Si la pierna es izquierda, va a ir hacia, o derecha, al revés, ¿no? Entonces ahí es externo. Entonces, sin embargo, ¿qué sucede? Que hay bastantes también nervios que irrigan esa parte y que se desprenden del nervio ciático, el nervio que pasa por el nivel central, digamos así. Entonces, lo que más se recomienda ahora, no sé si ustedes de repente se han puesto últimamente, les colocan el medicamento ya casi a la cara externa del muslo. No sé si alguno de ustedes lo ha notado
o ha ido últimamente a colocarse algún medicamento. Ya no se coloca, digamos, por eso que la persona que te coloca el medicamento básicamente está casi a tu costado, ya no está detrás de ti como hace algunos años, ¿no? Incluso a mí también cuando me enseñaron a colocar medicamentos hace como 13 años más o menos, me enseñaron de esa forma, solo con un solo cuadrante, ¿no? Entonces, pero luego, cuando fui al Serums, ya nos enseñaron esa forma por el tema de que había muchos, que a veces era como que uno decía, no, pero acá también hay más tejido muscular, más carnecita, le dimos, ¿no? Entre comillas, y le íbamos a colocar realmente más allá o más abajo. Entonces, ese era el detalle. Entonces, para evitar, digamos así, que se confundan o que bajen un poco por lo que está cerca a los otros cuadrantes, se hace este nuevo cuadrante. Es decir, a ese cuadrante yo le hago otro cuadrante, ¿no? Y lo mismo, hago el mismo procedimiento. Yo divido en 4 esa zona y el lugar donde voy a colocar básicamente viene a ser el cuadrante superior externo, igual, el mismo, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo ya mi zona identificada, voy a proceder a limpiar, a desinfectar el área. En este caso, la señora, por ejemplo, nuestra pacientita está echada, ¿no? Está de costado. Está echada en posición de cúbito lateral, ¿no? O lateralizada. Entonces, se va a limpiar la zona muy bien. Recuerden siempre desinfectar por completo, que el algodón ya no salga, digamos, restos de piel muerta. Y ven, miren, es como si fuera un dardo. Ya está limpia, hacen un pequeño pellizco grande para fijar. No es que yo estoy pellizcando la piel o alzándola. Básicamente solamente es para ponerla fija, ¿no? Porque a veces hay pacientes que no es que ellos quieran moverse, es un acto reflejo, ¿no? Por ejemplo, ustedes están así y de pronto viene alguien y uy, ¿no? Sacan el brazo. Entonces es un acto reflejo nada más. Y puede, obviamente, sí provocar que nosotros de repente rasguemos la piel porque ya estemos con la aguja allí. Entonces, básicamente vamos a agarrar, pellizcar, hacer un pequeño pellizco para fijar, ¿no? Fijar nuestro, en este caso, la pierna, ¿no? Y como ustedes ven, se agarra como si fuera un dardo, así, directo. Miren, ella lo coloca así, ¿no? ¿Han visto? Directo. Y a veces suena así, ¿no? Es como si fuera un dardito, ¿ven? Entonces es allí y en ángulo 90 grados. Listo. Y se administra, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, ya está justo en el tejido muscular porque ha entrado. Sí se puede visualizar que ha ingresado todo el cono, ¿cierto? Que ha ingresado todo el conito, es decir, hasta la base del conito. No se queda nada en el aire. Entonces, allí ven cómo está realizando una pequeña aspiración. Jala un poquito la lengüeta de la jeringa, ¿no? O el émbolo. Entonces, jala el émbolo y ustedes se dan cuenta, sale un poquito de burbujitas de aire, por supuesto. El espacio intercelular también hay, o intersticial también hay aire, ¿no? ¿Ven cómo jala y jala aire? Ahora, se necesitan 10 mililitros de aire para matar a alguien, así que no se preocupen si por ahí además es el mismo aire del espacio intersticial de sus células, así que no se preocupen. Lo regresan nada más. Entonces, ¿ven? Entonces allí se coloca, no se aplasta, simplemente se deja con un pequeño toque, ¿no? Ahora, a veces, si es que hubiera en todo caso, por ejemplo, algún tipo de sangrado, al aspirar, nosotros tenemos que retirar inmediatamente, ¿no? Si es que ha habido sangre, o sea, se ha llenado de sangre por bastante, nosotros tenemos que cambiar el medicamento, o sea, desechar ese medicamento. Si solamente ha sido ligero, lo podemos colocar, pero inmediatamente en otra zona, básicamente como unos 2 deditos
lejos de ese punto, ¿no? Ahora, eso también va a suceder en personas que tienen bastante vascularización, irrigación o capilaridad superficial, es decir, que tienen bastantes vasitos sanguíneos superficiales que están expuestos, digamos así, ¿no? Por ejemplo, en personas de piel muy clara, suele suceder esto, en personas con ascendencia japonesa, europea, va a suceder este tipo de problemitas, digamos. Por eso que ni bien ustedes ven, ¿no? Digamos, la anatomía del paciente al momento de colocarle, ustedes se van a dar cuenta, traten de tener por ejemplo, si están en su casa, una especie de lámpara de cuello de ganso o una linterna, algo que esté, porque a la luz sí la capilaridad resalta, entonces ustedes van a poder darse cuenta dónde no deben colocar, ¿no? Sí, a veces hay, exacto, hay como unas venitas, la zona, no la zona toda, sino alejarnos de esa venita, porque la podemos pinchar. Y es un vasito sanguíneo pequeñito, va a sangrar, se va a desangrar, o sea, va a terminar de sangrar y se va a sellar. No es peligroso, pero sí puede ser, nos va a echar a perder el medicamento que ya tenemos listo, el paciente se va a asustar y de repente si ustedes recién es primera vez, también se van a llevar el susto. Entonces, básicamente es alejarnos de estas zonitas con venitas y colocarlo pues más allá, ¿no? El bisel sí, tiene que estar para arriba. El bisel siempre es como una pequeña, ahí ustedes lo van a ver en la jeringuita, en el video cuando le hacen un zoom, que es como es un corte y queda una abertura, se ve la abertura de la jeringa, de la aguja, perdón. Eso tiene que ir mirando, digamos, hacia arriba, mirando hacia arriba. Sí, tienen que ser así. Mirando hacia arriba para hacer que, lógicamente, el medicamento vaya descendiendo por gravedad. Y también se quede a absorberse en la zona o en la región donde hemos colocado. Si he colocado en el tejido muscular, pues se tiene que quedar en el tejido muscular a absorberse allí y no descender a otras zonas adyacentes, ¿no? A otros tejidos para poder empezar su proceso ya farmacológico en sí, ¿no? Bueno, otro aspecto importante sería vamos a ver aquí, leer y administrar siempre según prescripción médica, siempre les recuerdo, podemos tener problemas legales, problemas con los pacientes, ¿no? Con las personas. Otra cosa también es considerar la zona a administrar según la edad del paciente, la condición también del paciente, ¿no? Si tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad, por ejemplo, también. En el tipo de discapacidad, por ejemplo, eso no impide colocarle su medicamento en la zona, puesto que lo que falla allí es la inervación, más no la irrigación, porque cuando falla irrigación, el tejido se muere, o sea, tendrían que haber sido amputados, ¿no? Entonces, no hay problema, se le va a colocar normal, sin ningún inconveniente. Bueno, salvo el dolor, que aunque le duela no lo va a sentir el paciente. Entonces hay que ser cuidadosos también, porque no nos dice nada, porque tiene obviamente problemas de discapacidad de repente en los miembros inferiores, no nos vamos a aprovechar. ¿No? Sí, observar la zona, ubicarnos en la parte más externa, así es, estimada Hilda, y verificar que en esa zona nosotros podemos hacer, ven justo en la pantalla, un pequeño plieguecito, si es que ustedes consideran que de repente no hay mucho tejido muscular allí, ¿no? Como en personas delgadas, personas mayores, en los niños también. Yo, por ejemplo, a mi hijito tiene 10 años, también yo le suelo colocar su medicamento, él usa bueno, por una condición que tiene, usa medicamentos inyectables. Y también le hago así, porque como es niño, tampoco no tiene tan desarrollada la masa muscular. Eso que él es llenito, pero igual no. Pero igual le hago su plieguecito y la verdad que en todo este tiempo que le administro sus medicamentos también no. Eso que es mi hijo, y a veces dicen, ¿no? Que hay cierta ansiedad porque es tu familiar. La verdad, no me ha pasado. Yo les inyecto a mis familiares, a mis hermanos, a mi mamá en COVID, endovenoso por doquier. No soy nerviosa en esa parte, sí. Bueno, administrar a otros, a mí sí. Aspirar, en este caso sí. Recuerdan que en la vía subcutánea sí dijimos que no se debe aspirar, no se debe jalar, ¿no? Cuando estamos administrando. En cambio, en esta vía sí. Y básicamente es identificar que estemos en el tejido muscular, porque van a salir pequeñas burbujitas de aire,
y no en algún vasito sanguíneo, ¿no? Porque inmediatamente van a empezar a salir las gotitas de sangre. Vamos a estar en un vaso sanguíneo, en un capilar. Asimismo, si hay rastros de sangre, por supuesto, tenemos que retirar y puncionar unos centímetros al costado de donde hemos hecho la punción inicial, ¿no? Para evitar también, y como les digo siempre, la recomendación es que esté a la luz y allí se va a ver la capilaridad. Traten de alejarse del centro, siempre traten de alejarse del centro y de la parte baja, ¿no? Básicamente se va hacia la cadera y pueden hacer ese pequeño pellizco que es para fijar, ¿no? Fijar el miembro en el cual nosotros vamos a colocar el medicamento. Sí, estimada Luisa. Luisa creo nos hablaba. ¿Sí? ¿Alguna persona? Bien, ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que quisieran realizar? A ver, el chat es todo suyo, para que puedan de repente realizar alguna duda, alguna pregunta. No sé si ustedes me dicen. Sí, dime, estimada Caroline. Mis Sí, buenas noches. hola, buenas Disculpe, noches. sino que lo que pasa que yo he visto recetas, bueno, yo soy técnica en farmacia Ujú. y la receta de ceftriaxona me ha llegado con Dexa y diclofenaco y eso yo creo que pasa más de 5. Siempre se Dexa tiene con, que poner 5 sí, mi estimada, 5. Pero Dexa viene de porque, 2 y diclofenaco de 2. Bueno, también hay presentación de 3, pero ahí haría 5. no, y la ceftriaxona, Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es así, como es 2 y 2, ya solo quedaría 1 centímetro para lo que es el suero fisiológico. Tendrías que en todo caso diluir en 1 mililitro con suero fisiológico para no perder los otros 2 medicamentos y luego ya cargar, ¿no? La Dexa y no sé qué otro medicamento que me dijiste, ¿no? Cargarlo a los el otros 2. diclofenaco. Sí, y allí ya serían Bueno, 5. así es lo que mandan en receta, Miss. Sí, como les digo, falta bastante cultura gerontológica. De hecho, en nuestro país recién estamos llegando al 13% de la población total que es adulta mayor. Sin embargo, en países europeos, por ejemplo, hay países como, por ejemplo, Italia, que tiene cerca del 30% de su población y puede llegar a más, con muy buena calidad de vida, justamente porque yo, por ejemplo, tengo una amiguita que trabaja cuidando adultos mayores allí, es enfermera, y me dice, yo me sorprendo, Brigitte, que aquí no usan medicamentos, de verdad. Y ella me dice, y podrían, porque son una potencia, y me dice, acá todo es dieta, ejercicio, actividad recreativa, talleres cognitivos, o sea, ¿no? La gran diferencia, a diferencia del Perú, que estamos mal acostumbrados a todo medicamento. Pero esperemos que en algún futuro todo cambie. Sin embargo, siempre, estimada Caroline, muchas gracias por tu pregunta. Siempre no te pases de 5. ¿Sí? Porque podemos Miss, colapsar el tejido. Dime. ya, y otra cosita es que he visto, bueno, yo todavía no pongo, Ujú. pero solamente ponen el o sea, ya no le ponen agua a la ceftriaxona, solo le inyectan la dexametasona, directo al polvo. Sí, ahí puede ser que perdamos un poquito, por eso es que a veces no lo recomiendo tanto, pero sí también es una opción, si lo cargas todo, si lo logras cargar todo, no vas a perder Dexa o diclofenaco, si es que con lo que lo diluyas. Básicamente es como que Gracias, jugar Miss. a que cuántos mililitros combina o quedan 5, lo diluyes todo y que quede en una sola jeringa, ¿no? Pero siempre tratan de cambiar la jeringa con la que cargan, puesto que al introducirse en el jevecito que viene en la ceftriaxona, al rozar con el frasquito de la Dexa, del diclofenaco, va a perder el filo y al momento de administrar va a provocar un dolor pero terrible porque no va a funcionar directo, va a desgarrar la piel y eso va a producir dolor. Entonces, de preferencia, cargamos con una aguja, por eso que para ese tipo de reconstituciones se piden al paciente 2 agujas, 23 o 21, no sé, pero 2, una para cargar todo el medicamento
terminamos, sí o sí, ni siquiera lo pruebo, lo saco nada más, porque ya sé que ha perdido el filo. Lo saco, le pongo la agujita nueva, digamos así, porque también te venden solo aguja, y con eso es lo que vamos a inyectar. Y ya, bueno, obviamente se le cobra también la agujita adicional, ¿no? Porque ese es el protocolo, digamos, que se debe usar 2 agujas. Así lo hacen, Caroline, ¿sí? Con 2 agujas, ¿has visto cómo lo realizan? Sí, sí, sí. Muy bien. Y aparte usan la aguja para recargar la más anchita. Sí, la número 18, que es una aguja gruesa. Sí, así es. Sí, de conito rosado, sí, porque nos ayuda a cargar más rápido el medicamento. Porque con la agujita chiquita a veces se puede precipitar, no pasa, pero como te digo, trata de siempre llegar a 5 y sí, sí se puede diluir con dexametasona, ¿no? O porque es hidrosoluble. Sin embargo, hay que ver las recetas siempre, ¿no? Pero bueno, como les decía, en las recetas acá en el Perú siempre vamos a ver combinaciones bastante riesgosas, que ni Digemit las aprueba, pero bueno, vamos a, vamos a ver si poco a poco vamos cambiando. Ah, ya, aquí nuestra estimada Luisa nos dice, el neurobión inyectable. Bueno, había antes, ahorita creo que ya están descontinuados, no sé si seguirá habiendo o de repente en Lima hay, porque a veces hay medicamentos que hay en Lima y acá en Barranca no. Había el doloneurobión, que era básicamente diclofenaco, una ampollita, y venía con el complejo B, ¿no? El 369. Y sí, era bueno para desinflamar y también era bueno para disminución, ¿no? De este grupo de vitaminas. Para las personas adultas mayores con dolores de rodilla, sí puede ayudar, es un coadyuvante al dolor, pero por ejemplo, yo te sugeriría que lo lleves con un geriatra y si por ahora estás muy lejos, no puedes llevarlo, puedes darle para el dolor su paracetamol con el tramadol después de comida, siempre con la pancita llena, por favor, para evitar gastritis por el tramadol y le puedes dar o administrar el neurobión, porque ya no viene junto con diclo, viene solo neurobión, le puedes aplicar cada 15 días, mi estimada. Sí, el doloneurobión también existe, pero como les digo, a veces hay medicamentos que de verdad acá en Barranca yo no los encuentro, y en Lima sí hay. Por eso no sé, digo, estarán descontinuados, no sé, pero acá no hay, en las farmacias de aquí. Y venía diclofenaco con eso, ¿no? A mis pacientitos de hace, cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que les colocaba, pero luego lo dejé de ver en las farmacias. Por eso es que les menciono, ¿no? Que sí, sí existía, sí sé que, porque yo les colocaba. Tenía el diclofenaco y la vitamina en ampollitas, ¿no? Incluso con su jeringuita, encima, pegadito con un scotch encima de la cajita. Pero eso fue como hace, no sé cuántos, 10 años, por lo menos, 9, 10 años, bastante tiempo ya que ha pasado. Bien, ¿tienen alguna otra duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Ah, me dicen que sí todavía, y miren, ve, imagínense, y eso que Barranca está acá nomás a 3 horas de Lima. Qué horror, por Dios. Me estoy sintiendo discriminada ya por la empresa. Abbott Nutrition creo que es, ¿no? Barbaridad, pasaron. Licenciada, una ¿Tienen preguntita. Sí, Una dígame, estimada preguntita. Hilda. Sí, buenas noches, licenciada. No, Sí, más le entendí yo que la señorita, la que me antecedió, que le estaba preguntando sobre cómo diluir, que si se podía usar la dexametasona para diluir. Mi pregunta es, dígame, pero no es más espeso y eso no dificulta la inyección si lo disuelve con el número 18 y lo va a aplicar con el 21, ¿de qué manera facilita o no en el momento que se inyecta? Bueno, básicamente para cargar, porque el medicamento a veces durante el proceso de cargar, como lo vamos a hacer así, ¿no? O sea, aquí está el vial y nosotros vamos a jalar. Siempre también, ahí pueden ser también, no hay problema. Si no tienes el 18, puedes hacer el 21, pero siempre introduciendo un poquito de aire. Es decir, cargas aire, por más que hayas cargado tu Dexa, cargas aire, un poquito, 1 o 2 mililitros de aire, Claro, inyectas el aire con todo el como medicamento para y que va te a caer ayude. solo por gravedad. Pero si, por Mm, ejemplo, a veces no realizamos
ese proceso de cargar aire va a ser bien dificultoso, no se puede, a veces se precipita tanto que se pone duro como una masa, entonces va a ser difícil. Ahora, la dexametasona es un medicamento hidrosoluble, o sea, no es tan viscoso, entonces no hay problema. Puedes diluirlo con eso, sí, no hay problema. A diferencia si que fuera, pues, por ejemplo, orfenadrina, imposible que lo diluyas porque es oleoso. Gentamicina menos y peor porque ambos son antibióticos, ¿no? Pero sí, sí lo puedes cargar así y completarlo, ¿no? Por ejemplo, si solo vas a colocar ceftriaxona con dexa, como la dexa solo tiene 2 mililitros y hay presentaciones incluso de 1, entonces lo puedes completar lo que falta a 5 con cloruro de sodio. Cargas directo el cloruro, completas los 5, agregas 1 mililitro de aire, ¿no? Cargas todo al vial de ceftria con todo y aire, lo agitas con toda la jeringa puesta, lo agitas ligeramente, ¿no? Para diluir bien el medicamento y solito, por presión barométrica, ¡pim!, va a caer, ¿no? Va a jalar. Entonces ya luego haces el procedimiento de retirar todo el aire posible y procedes a inyectar. Y trata así de estar movilizándolo, puesto que para que no se por la separe, dilución. ¿no? Sí, se precipita Porque he visto que siempre. se separa. Así sea con cloruro solo, tiende a precipitarse, aunque sea un poquito, Sí, pero va a sí, tender, sí. tiene esa tendencia. Pero ahí no habría problema, estimada Hilda. Ya, muchas gracias, muchas gracias. A ti, gracias por participar. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta o para pasarles con Valeria para que les pueda dar de repente algunas dudas que ustedes puedan tener al respecto del curso, no sé? Gracias, estimada Ana. Sí, Ángela, ¿deseas hacer una pregunta? Ángela, buenas noches. Ángela, buenas noches. Licenciada. Una consultita. Mire, Sí, yo estaba haciendo la pregunta del tramadol para inyectarlo subcutáneo en el abdomen. Hay unas jeringuitas que son las tuberculinas, creo que le llaman, ya, pero no alcanza todo el medicamento que tengo que poner. Hay más grandes, al que tengan más capacidad, por ejemplo, el tramadol que yo tengo dice 2 ml. Entonces, ¿te refieres? Pero ¿sabes lo que puedes hacer? Allí tendrías que usar la jeringa de 3, obviamente solo cargas 2, y solo cambias la aguja de la tuberculina, la sacas y la colocas en la jeringa de 3. Se puede hacer fácilmente, no hay problema. Toda esa cantidad me dijo la anestesióloga que se tenía que poner en el abdomen. Claro, de que te calma el dolor y te dura más tiempo, es verdad, pero las náuseas son más potentes, son terribles. Porque sí, yo me inyecto porque yo tengo dolores crónicos muy fuertes, entonces yo me inyecto subcutáneo en el estómago, cuando ya mis nalgas no dan, entonces me inyecto en el abdomen, en lo que no puedo es en el brazo sí no puedo, en la barriga es más fácil para mí, pero la anestesióloga me explicaba de 2, pero no me alcanzaba como le vuelvo a repetir, en la tuberculina. Entonces esa era mi duda, porque a veces me ponía mitad y vuelta usaba otra, entonces me pinchaba 2 veces, eso era mi consulta. Sí, bastante doloroso, pero no hay problema, usa la de 3, cargas 2 nada más de medicamento obviamente, y le cambias la agujita nada más, sacas la aguja de la tuberculina. Es más, la aguja de la tuberculina es la aguja número 25, te la puedes comprar por separados y están bien económicas, te las puedes comprar por planchitas, Ya, de 25. Te las compras de 25 y ya luego te compras tus jeringas de 3. Esas jeringas, las agujitas tú las puedes ver qué haces, pero ya las unes nada más, pues, ¿no? Y te van a salir bastante económicas. Sí, porque hay unas que son... La aguja tuberculina completa, porque te va a costar un poco más. Sí, pues porque, o sea, en el seguro hay unas agujas bien chiquititas que no las sientes, pero esas no se pueden sacar, esas vienen pegadas, lo he Sí, visto. estas vienen pegadas. Puede ser la aguja 25 o la aguja 26, que es más pequeñita también, la 26. Ya hago lo que... Y muchas cambias. gracias, era mi consulta. Sí, cambias nada más la esa. Muchas Listo, gracias. Ángela. Gracias a ti por participar. Ahora vas a salir toda una experta ya.
Sí, pues, o sea, ella me he tenido que, por necesidad te hace aprender. Mi hermana es obstetra y me enseñó, a mi hermana no le gustaba que le inyecten. Entonces ella me enseñó a inyectarle y yo aprendí, pues porque a veces cuando los dolores los tengo fuertes, no hay quien me Claro, tienes socorre. que... Entonces la necesidad me enseñó a inyectar, a aprenderme a inyectar yo sola. Sola lo tengo que hacer, pues. Muchas Y qué gracias. bueno que tengas esa entereza, esa valentía de autoadministrarse. Yo no creo que no podría. Así Sí, que hay te muchas, felicito. Qué sí, valentía. sí, no, sí me dicen muchas licenciadas, me dicen de, tú te las pones solas, sí, incluso ya me he hecho resistente, ¿no? O sea, pero no, náuseas sí son terribles cuando me inyecto, cuando yo las tomo oral en gotas, el tramadol, ¿ya? Porque Claro, en pastillas me hincha la cara, entonces yo las tomo en gotas o me siempre inyecto cuando uso. ya, sí, de rescate me pongo el tramador en ampolla. Entonces, la necesidad, como le vuelvo a decir, me ha hecho aprender porque a veces ya las nalguitas ya no dan y me tengo que poner en el abdomen, pues. Y en la pierna también me la puedo inyectar. Yo estaba viendo que usted indicaba también que había unas zonas, ahí también me la puedo inyectar. Sí, también ahí en la pierna. También se Ah, puede, pero considera ya. así que genera un poquito más de dolor que en el Ah, abdomen. bueno. Ah, Considéralo. Pero muchas gracias. eres valiente, eres muy valiente, así que palmas Ah, para sí, ti. sí. Yo me Y la vas a pongo. Yo seguir, no, y vas a seguir. También tienes que hacer otros tratamientos, de repente otros talleres recreativos. Las personas que tienen dolor crónico también hay opciones. Claro, no digo que vas a dejar tu tratamiento farmacológico, pero te pueden ayudar. Trata de buscar de repente información, algo, y vas a salir del cuadro, con fe. ay, La sí, parte porque psicológica influye mucho, la no parte me puedo. anímica. Exacto, no me dejo, pero si a veces si yo no tomo el medicamento no me puedo levantar. Yo vivo, Y vivo claro, parada por el medicamento nada más. Pero yo no me dejo. y muy Muchas bien, no gracias se deje. por todo el tiempo, más Gracias, bien. Muchas estimada Ángela, a gracias. ti por compartirnos tu experiencia. Así que Sí, felicitaciones a ti, palmas, para tu valentía, de verdad, qué valentía, qué coraje el tuyo. Te así felicito. todos me dicen eso. Muchas gracias, también, gracias. Gracias, estimada Ángela. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Dina, estimada Dina. Gracias, muchísimas gracias por sus palabras. Aquí justamente estoy leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes. No, no se preocupen, igual. Si algún día nos conocemos, yo soy igual en persona. Eh, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, estimados participantes. Cualquier